montaron en un león, los abismos se cuajaron en medio del mar. Éxodo 15:9. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero soplaste y el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las aguas tempestuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, la tierra se los tragó. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Los pueblos lo saben y tiemblan de miedo en tu tierra, los filisteos se doblan de frío. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Señor, que le sobrevenga espanto y temor, que como piedras el Señor poderoso hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo de tus rescatados. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Tú, Señor, reinas ahora y siempre. Para siempre. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por el medio del mar sobre tierra seca. Y María, Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, con un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Amén. Oremos. Padre bueno, en esta mañana rogamos tu guía, la iluminación de tu Espíritu para poder abarcar los versículos que hemos leído, estudiarlos, mi Señor, con toda reverencia, para que tú nos muestres, oh Dios, los principios y aquello que es de tu voluntad para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, para santificarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos para toda buena obra. Te rogamos, Señor, que nos muestres a Cristo también en cada uno de los textos que vamos a estudiar en esta mañana. Y que toda mi gracia para ti en Cristo Jesús. Amén. Puede ser. Bueno, llevamos más de 40 predicaciones de Éxodo, ya van algunos años, y hemos visto la mano de Dios Todopoderoso en temas tan emocionantes como las plagas de Egipto y la salida del Éxodo, en fin. Como mirábamos la semana pasada, los israelitas habían celebrado la Pascua, ¿cierto? Y esa Pascua la debían celebrar de ahí en adelante a la misma fecha todos los años. En cambio, cruzaron el Mar Rojo solo una vez. Y ese cruce del Mar Rojo representa el bautismo, el cual es un ritual de una sola vez, ¿sí? Mientras que la cena, que está simbolizada en la Pascua, se celebra así cada periódicamente, a propósito. Bueno, en esta mañana vamos a mirar como título El Cántico de Moisés. Y como subtítulo vamos a tener La diestra victoriosa de Jehová. En gratitud por la proeza realizada por Dios al liberarlos de Egipto, y no solo eso, sino que los hizo cruzar el Mar Rojo por seco, Moisés entona una canción de manera espontánea. La alegría que había en ese instante lleva a Moisés a liderar una canción nueva. De hecho, es la primera canción en toda la Biblia que se registra. Podríamos incluso decir que es el primer salmo. Pues el libro de los salmos obviamente recopila los salmos que se cantaban en el templo. Sin embargo, existen otros cantos que se pueden denominar salmos, como en Isaías, aquí en Éxodo, y en otros textos como Habacuc, etc.
Entonces podríamos decir que ese es el primero de los salmos, hablando en términos generales, en toda la Biblia. Y es tan impactante este cántico que los ecos de esta canción siguen resonando hasta en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces vamos a estudiar el cántico. Espero que el Señor me permita abarcarlo todo esta mañana. Vamos a ver que es un canto de redención. Esa es la temática principal, la redención. Pero aunque ese es el tema principal, vamos a encontrarnos por lo menos dos subtemas. Bueno, vamos a anotar, mejor dicho, tres subtemas, para ser un poquito más específicos. El primer subtema vamos a ver que trata de cómo Dios con su derecha hunde a los carros del faraón. Ese viene siendo, por decir así, el primer tema que se va a tratar, cómo Dios derrotó a los mejores guerreros de Egipto. Luego, cómo Dios mostró su poder controlando las aguas. Ese es el segundo subtema que aparece. La diestra que volcó las aguas impetuosas. Y un tercer subtema que vemos en esta canción es la diestra que conduce a su rebaño. Inicialmente había hallado dos, sin embargo, profundizando un poco más, preferí encontrar más bien tres subtemas. Bueno, y van a ser esos los 3 puntos de esta mañana. Vamos a ver la predicación en 3 puntos. Vamos a fijarnos que en todos estos puntos vamos a ver otro patrón. Y el patrón es que cuando se canta a Dios, se recuerdan los hechos de su propia salvación del pueblo, ¿sí? Los hechos que Dios acompañó a la liberación, y luego se eleva una doxología. La doxología es una canción de alabanza para Dios, en donde se resaltan los atributos. Entonces vamos a ver que en cada subtema y a lo largo de toda la canción, el cantante o todo el pueblo, mejor dicho, hacen eso. Recuerdan lo que Dios hizo y luego exaltan los atributos de Dios. Ese va a ser el patrón que vamos a ver en esta canción. Comencemos. Primer punto, la diestra que hundió a los carros de Faraón. Versículo primero. Se nos dice que todo el pueblo se unió a la canción que entonaba Moisés y que esa canción era para Yahvé. Bueno, anota esa cita bíblica, Salmo 106, 12. Vamos a leerla, Salmo 106, 12. Dice: entonces creyeron en sus palabras, que fue lo que vimos cuando salieron de Egipto, y cantaron su alabanza. El salmista recuerda estos hechos. Por eso vemos que el cántico de Moisés se recuerda a lo largo de toda la Biblia. Los versículos 20 al 21 del texto principal, del cual les pido que no pierdan, también nos dice que incluso las mujeres lideradas por Miriam tocaban panderos, danzaban y cantaban el estribillo. Estribillo es una porción de la canción que se canta de manera antifonal, es decir, Moisés decía una frase y las mujeres repetían una sola frase. Luego él seguía adelante con su canción y las mujeres cada tanto tiempo repetían las palabras. ¿Cuáles? Las que aparecen allá en el verso 21, ¿sí? Que son las mismas que están en el verso, están en el verso 21 y repiten las mismas que están en el verso 1. Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo de su jinete arrojó al mar. Eso lo repiten las mujeres a lo largo de toda la canción como un coro, ¿sí? Se nos dice que esta Miriam es profeta, una profetisa, también es la primera profetisa en toda la Biblia, que es hermana de Aarón, obviamente también es hermana de Moisés.
Ya entrando al cántico como tal, notemos en el versículo 1, hasta este momento hemos dado cuenta que la canción es congregacional, ¿no? Moisés la lidera, pero toda la iglesia la está cantando. Y hay un coro especial, espontáneo, que están las mujeres también cantando un coro. Pero llama la atención que aunque es un cántico congregacional, la letra es singular. Por ejemplo, miren el 2. Canto al Señor, versículo 2, mi fortaleza, mi canción. ¿Sí? Versículo 2 también dice, es mi Dios, lo glorificaré. Es un cántico cuya letra se entona en singular, y eso es muy llamativo. Eso nos enseña que toda la iglesia estaba cantando un cántico de redención, pero también nos enseña que cada miembro en particular se puede apropiar de las palabras de esa redención. ¿Sí? Es decir, cantamos y adoramos como iglesia, pero también la adoración debe ser propiedad de cada uno de los miembros, de cada uno de los que están ahí cantando. Cantamos lo que Dios hizo por nosotros y a la vez estamos cantando por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque el Señor se ha magnificado echando en el mar a los ejércitos de Faraón. ¿Sí? Versículo 4 añade un detalle, y que Dios no solamente arrojó a los ejércitos del Faraón, sino los echó con todo y carros y capitanes electos, los mejores guerreros de Egipto. ¿Y todo por qué? A favor de los israelitas. Versículo 2. Por eso, ese día Yahvé se convirtió en la fortaleza fiel y en la dulce melodía de los redimidos. Hermanos, hay multitud de canciones, miles y miles de canciones. Y a la luz de la libertad cristiana que tenemos por la cruz, no está mal que se canten otro tipo de canciones siempre y cuando estén dentro de los límites de la moral y lo puro. Sin embargo, para los redimidos, su principal motivo de canción, de cantar, de hacer melodías, es su Redentor. Por eso dice, mi canción, mi música es tuya, tú eres mi melodía, tú eres mi canción. Esta expresión, Jehová es mi canción, es muy profunda. Podríamos hacer hasta un estudio teológico acerca de la adoración con solamente esa expresión. Bueno, anote estas citas bíblicas, son textos paralelos para que lea en casa. Salmo 18, del 1 al 2. Isaías 12:2. Cada uno de los redimidos puede confesar que el Señor es su salvación y que el Señor es su Dios, digno de ser exaltado. Versículo 3. El pueblo reconoció que Yahvé había peleado por ellos como un valiente e invencible guerrero. Anote estas otras citas. Salmos 24:8 y Jeremías 20:11. A propósito, Éxodo 14:14 nos había dicho esto. Moisés les había dicho esas palabras de consuelo. ¿Se acuerdan cuando estaban en ese momento de ansiedad? Al ver que los ejércitos vienen, Moisés les dijo, el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. ¿Sí? Entonces vemos que esas palabras de aliento, cuando ya surgieron de la tribulación, ya salieron de allá, fueron el tema o uno de los subtemas principales de su canción. ¿Sí? Versículo 5.
Dios cubrió a los egipcios con las aguas del mar, y estos se hundieron como piedra dentro de estas aguas. Anotemos estas citas bíblicas: Salmo 78:13 y Nehemías 9:11. A propósito, hermanos, ¿se acuerdan por allá en Éxodo 2:4 que había una niña que cuidó la canastica en donde estaba Moisés? Esa niña era María. Y después de muchos años aquí la volvemos a ver con las panderetas, como profetisa, cantando con las mujeres redimidas, gozándose en el cumplimiento del plan de Dios del cual ella fue parte, porque ella fue la que se acercó a la princesa, ¿se acuerdan? Y le dijo: es un niño hebreo, ¿te gustaría que te trajera una nodriza de entre ellas, entre las hebreas? Y ustedes saben que llevó fue a su mamá. Y por eso Moisés, a pesar de que se crió en un contexto pagano e inmundo, recibió las instrucciones de su mamá acerca del Dios de Abraham. Bueno, a propósito de María, es una mujer importante. En Números 12:2 se nos dice que ella efectivamente recibía revelación de Dios, era una profeta de verdad. Y Miqueas 6:4 nos muestra que ella, junto a Moisés y a Aarón, fue usada por Dios para liberar al pueblo de Israel. Siempre vemos, por lo menos el 99% de las veces, que es Moisés y a Aarón otras veces. Y en ese texto de Miqueas añaden a María. Eso es algo muy interesante. Por otro lado, los israelitas, o mejor dicho, había una costumbre hebrea en la que las mujeres salían a entonar canciones acompañadas de instrumentos musicales después de que había una victoria. Acuérdense, por ejemplo, en Jueces 11, cuando la hija Jefté, cuando Jefté regresa de la victoria contra los amonitas, la hija de él sale tocando tamboriles y panderetas, y bueno, muy feliz. También vemos eso en 1 Samuel 18, cuando murió Goliat, cuando mataron a Goliat y regresan, todas las mujeres salen y dicen: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, y cantando coros de victoria. Entonces esto fue una costumbre propagada a lo largo de toda la historia de los israelitas. Otro detalle interesante es que aquí nos dicen que las mujeres danzaban, ¿no? Así tenemos en las versiones, por ejemplo en la Reina Valera. Pero la Pechita dice que tenían tamboriles. O sea, son términos intercambiables y de todas formas nos da a entender alegría, una alegría que era acompañada con cánticos y música. Bueno, sigamos con el texto, versículo 6. Todo esto fue con el poder de la diestra de Jehová. Comenta el doctor MacDonald, abro comillas, dice: así como la Pascua nos habla de la redención por sangre, el Mar Rojo nos habla de la redención por poder. ¿Sí? La sangre del Cordero les expiaba el pecado y los redimía espiritualmente. La diestra de Jehová, que los sacó del Mar Rojo, los liberta, los rescata con su poder, física y literalmente. Anotemos esta cita: Salmo 77:15 y Salmo 118:15 al 16. Ahora, en este primer punto se destaca cuáles atributos. Miremos el versículo 7. En esta sección se declara que el Señor es magnífico, justiciero, grande, que su ira es imparable y consume como el fuego a la hojarasca a los que se levantan contra él. Entonces vemos un Dios magnífico, justiciero, porque se opone contra contra aquellos que son rebeldes contra él. Un Dios grande, un Dios cuya ira es como fuego. Sí, vemos atributos divinos siendo alabados en esta parte. ¿Sí? Además, cuando los egipcios estaban persiguiendo a los israelitas, ellos debían percatarse una vez por todas
que atacar a ese pueblo es lo mismo que alzar el puño contra el Dios Altísimo. Ellos ya han sufrido suficiente eso, pero como Dios los endureció, volvieron a hacerlo. Bueno, vamos al punto 2. La diestra que volcó las aguas impetuosas. Bueno, hagamos un recuento. Hay un canto de redención. Lo entona Moisés de manera espontánea y toda la iglesia de Israel se une a esa canción. Hay tanta emoción que podemos imaginarnos instrumentos musicales como la pandereta, la cual era tocada por un grupo de mujeres que hacían un coro. El canto es cantado en singular, aunque son todos cantándolo a la vez. Y en la primera parte vimos que se recuerda cómo Dios derrotó a los egipcios, ¿cierto? O cómo Dios, ¿sí?, hundió los carros del faraón, lo cual pues para nosotros quizás no tiene el mismo significado, pero para ellos, acordémonos que los carros egipcios eran una de las cosas tecnológicas más avanzadas de ese tiempo, veloces, resistían una buena capacidad de peso, eran muy bien elaborados para hacer curvas, eran arrastrados hasta por 3, hasta quizás más caballos, en fin, pero nada de esto fue rival para el Señor. Ahora, en esta segunda parte se recuerda cómo Dios tenía en control que las aguas se quedaran quietas. Y eso debe ser muy impactante, porque ¿se acuerdan cuando vimos la salida del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo? Que las aguas parecían muros. Eso tuvo que haber sido impresionante. Y se requería fe. Porque fe primero para creer lo que se está viendo. Aguas que están actuando como si fuera un sólido. Y seguir adelante, que en cualquier momento se nos puede venir. No hubo fe para lograr cruzar, como ya lo vimos. Entonces en esta segunda parte se recuerda eso, cómo Dios mantuvo, dice cuajó, dice en otra versión, congeló las aguas ahí al lado de ellos. Pero también las volcó sobre los egipcios. Eso es otro motivo de alabanza, porque no solamente las mantuvo, sino cuando ellos ya cruzaron, las volcó sobre ellos, sobre los enemigos. Entonces aquí conmemora Moisés ese milagro. Versículo 8. El Señor amontonó las aguas con su soplo. Versículo 9. Los egipcios habían pensado cruzar para perseguir a los israelitas y hacer de ellos presa y botín. Versículo 10. Pero Dios los hundió como plomo en impetuosas aguas. Imagínense un río acaudalado que va fuerte y ruidoso, y cogemos algo pesado de plomo y lo tiramos. Por más de que vayan impetuosas esas aguas, esa cosa se hunde y llega hasta el fondo. Dice, así Dios hundió a los enemigos. Entonces démonos cuenta, el ser humano acá va con todo lo mejor que tiene. Mejores armas, mejores implementos, peores intenciones para hacer daño. Y Dios con solo soplar lo vence. El soplo de Jehová los venció. Los planes soberbios del hombre, con todo y sus recursos, son destruidos con un simple soplo del Altísimo. Entonces más nos vale que nuestros planes estén acordes a la voluntad de Dios, o si no, Dios nos soplaría. Tengamos cuidado, hermanos, y más como hijos de Dios, que Dios nos va a proteger porque Él es celoso de los suyos. Anote esa cita, Job 4:9. Bueno, en esta sección se conmemora eso, ese hecho. Recordemos el patrón. Se recuerda un acto de Dios y luego se cantan los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios que se cantan en esta sección?
en esta parte doxológica, dice la santidad, ¿cierto? Santidad, grandeza, magnificencia. Dice los dioses quedan humillados ante su presencia, quien como tú entre los dioses, ¿cierto? Versículo 11 dice, solo Él es terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Sí? En esa sección se exaltan estos atributos. Leamos algunos pasajes. Primera de Reyes 8:23. Dice, oh Señor Dios de Israel, 8:23, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Ahora leamos Salmo 86:8. Dice, no hay nadie como tú entre los dioses, oh Jehová, ni hay obras como las tuyas. Salmo 86:8. Anote también estas otras. Salmo 72:18 y 136:4. Ahora, el versículo 12 tiene algo que es muy curioso, algo que a simple vista es difícil de entender. Primero, está diciéndonos que las aguas fueron volcadas sobre ellos. Pero en el versículo 12 dice que se los tragó la tierra. Entonces esa parte es difícil. ¿A qué se refiere? Pues bueno, anote esa cita. Salmo 63:9. Ahí aclara el sentido. Hay expresiones bíblicas que son difíciles de entender. Y la manera de poder comprenderlas es mirando el contexto. Y si el contexto no nos ofrece, pues miramos el contexto más amplio. En este caso, el Salmo 63 nos explica a qué se refiere. El versículo 12 es una metáfora de la muerte súbita. Es algo así como que se murieron de repente. Claro, ellos iban entrando, estaban confiados, dice que algunas de las llantas fallaron y bueno, se aterraron y ya quisieron devolverse, pero de repente, ¡pum!, las aguas se cerraron. Entonces se los tragó la tierra, se refiere a que fue súbito, como se murieron, se refiere a morirse. ¿Sí? Entonces ya queda aclarado eso. Por otro lado, vemos que se habla mucho del fuego, ¿no? Ahí también nos habla de fuego. El fuego va a ser la metáfora por excelencia de un atributo, la santidad. La santidad de Dios es como un fuego. Vimos esa santidad en la zarza. Ahorita la vimos en la nube. Y hoy la vemos en el fuego que consume a los adversarios como hojarasca. Luego la vamos a ver en el monte Sinaí. Ese fuego de Dios destruye a los impíos, pero alumbra a los santos. Bueno, sigamos adelante. Voy a tomarme el tiempo de las preguntas para terminar el capítulo, pues el pasaje. Punto 3. La diestra que conduce a su rebaño. Bueno, en la primera parte se recuerda que Dios tumbó los carros del faraón y se exaltan algunos atributos.
Segunda parte, se recuerda cómo Dios mantuvo las aguas mientras ellos pasaban y se las cerró a los egipcios y se exaltaron otros atributos. Ven el patrón, ¿no? Recordamos los hechos de Dios y exaltamos los atributos de Dios. Tercer punto, se recuerda el rol pastoral que asumió Dios por ellos. Porque Moisés está hablando en términos de un pastor que lleva un montón de ovejitas, que las sacó de una parte difícil y las sigue guiando. Entonces en ese tercer punto se recuerda eso, porque recordemos, el ángel de Dios estaba ahí llevándolos, se hizo detrás para protegerlos, él estaba en persona como un pastor cuidándolos, como un capitán. Anote esas citas: Salmo 78, 52, Isaías 63, 11 al 14. De hecho, ese texto de Isaías nos dice que ahí está la Trinidad. No solamente está Cristo en esa nube, Jehová el Padre también el Espíritu Santo estaba ahí, peleando por ellos, protegiéndolos a ellos, guiándolos a ellos. Bueno, versículo 13 de nuestro texto dice que en su misericordia y con su poder se dispuso a conducirlos hasta su santa morada. Bueno, versículos 14 al 15, cuando las naciones paganas oyeran eso, iban a temblar de miedo. Cuando en la historia universal un Dios viene en persona a sacar a un pueblo para él y hace señales como esas. Los egipcios tenían dioses y hacían señales relacionadas con la magia negra y el ocultismo, señales de brujería, cosas de superstición, inmorales, oscuras. Pero el Dios de Israel hace señales de verdad públicas, sin necesidad de trucos y engaños. Lo ven en una nube de fuego en la noche, en una columna espesa de humo en el día. Es un Dios que dijo pasen, y cuando pasamos de repente se abrió el mar y quedaron dos muros a nuestros lados. ¿Cuáles naciones se habla? Dice filisteos, moabitas y cananeos. Curiosamente, ese va a ser el orden en el que los israelitas van a encontrarse con esas personas. Versículo 16. Ante la grandeza del brazo de Dios, el Dios de Israel, los mejores guerreros de todas esas naciones van a enmudecer de espanto. Dice otras versiones, se van a quedar mudas como piedras, porque Dios mismo los ha rescatado. Y así como Dios los rescató, importante, Él nos redime, pero Él se va a asegurar de introducirnos a donde nos quiere llevar. Y no solo eso, dice, plantarlos en su tierra. Miren la labor de Dios, no solamente los rescata, los lleva casi que de la mano, los introduce y luego los va a plantar. Eso es paternidad de Dios, eso es perseverancia. ¿De quién? De Dios. Nosotros perseveramos porque Dios persevera primero. Versículo 18, y así termina el cántico diciendo, Yahvé reinará. Es impresionante cómo cierra la canción con una declaración como esa, eternamente y para siempre. Anote esas citas bíblicas: Salmo 44, 2, ...88, 10, 6. Listo. Leamos un pasaje. Salmo 78, 52.
Dice, el Santo de Israel a su pueblo lo sacó como a ovejas, como a rebaño, los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. 54. Los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. Entonces, se recuerda que Dios los sacó, los va a introducir y los va a plantar como pastor. Y ahora se exaltan atributos. ¿Cuáles atributos pudimos notar hasta en esos versículos? Atributos de Dios: la misericordia, ¿cierto? La omnipotencia, porque dice poder, la grandeza, la majestad. Son los atributos que se destacan en esta sección. Por eso es que cuando ya concluye la letra de la canción, Moisés hace un recuento, versículo 19. Cuenta lo que sucedió. Faraón había entrado al mar con sus jinetes, y Yahvé hizo volver el agua sobre ellos, mientras los israelitas habían cruzado en seco. Les comparto, hermanos, queda una incógnita. ¿Será que el faraón se murió también con sus soldados? Este versículo pareciera insinuarlo, que el faraón había entrado al mar y el mar vino sobre él. Pero es probable que esa expresión se refiera al faraón en cuanto a sus ejércitos. Los ejércitos representan al faraón. Entonces queda la incógnita, queda la pregunta. Entonces, vamos a hacer algunas aplicaciones. ¿Cuál es la temática por excelencia para las canciones de la iglesia? La redención. Lo mismo que el tema principal de esta canción. La redención es la temática por excelencia de las canciones de los hijos de Dios. Vemos que en la Biblia hay cantos para la esposa, para el esposo, hay cantos más de tipo poético, ¿cierto? Contemplativo, sobre la naturaleza y demás. Pero la temática principal de las canciones de la Biblia es la redención de Dios. Son esas las motivaciones y los temas principales de las canciones que a usted le gustan, de las canciones que usted entona, o hay mayoría de otro. A través de ese tema, el pueblo de Dios recuerda lo que Él ha hecho. ¿Cuál fue el patrón en todo este capítulo? Recordamos los actos, exaltamos los atributos. Lo que Dios hizo, lo que Dios es. Cantar la redención es eso. Cantar lo que Dios hizo por mí, por la iglesia, y cantar lo que Él es para mí y para la iglesia, individual y congregacionalmente. ¿Sí? Ese capítulo nos constriñe, nos empuja, nos enseña a cantar las obras de Dios, así como sus atributos. Por ejemplo, Él es poderoso Salvador, grande y consumidor como fuego, santo y fiel, temible y digno de alabanza, misericordioso pastor de este rebaño. Son ejemplos de los atributos para nosotros. Entonces, definitivamente, las alabanzas del pueblo de Dios no tratan sobre lo que nosotros podemos hacer, sobre lo que nosotros sentimos, sino lo que Él ha hecho y de lo que Él es. Tristemente, las canciones de alabanza modernas hablan demasiado en primera persona singular, aunque eso, como vimos en este cántico, no es que esté mal del todo. El problema es que se canta mucho girando alrededor de sí mismos. Y los atributos de Dios, nada. Terminan hasta inventando los atributos de Dios que no existen. Dios que es un caballero, Dios que es, como hay una canción
muy popular hace poco. Dios es increíble. Y la incredibilidad de Dios, o sea, si Dios no se puede creer, entonces ni la fe sirve. Imagínense. Entonces, ¿por qué? Porque está de primer lugar la emoción, el sentimiento y el yo a lo que Dios ha hecho y lo que Él es. Podemos cantar en primera persona, claro, Él es mi canción, mi fortaleza, mi Dios, el Dios de mi Padre, como decía acá. Pero si yo no dejo mi canción limitada o basada en lo que Él es y ha hecho, entonces voy a terminar cantando errores. Un día, el canto de alabanza que se entonó por la iglesia militante, los que iban cruzando, los que cruzaron, los que llegaron al otro lado, ese mismo canto es el cántico del Cordero. Y ese canto va a llenar la boca de los santos cuando seamos parte de la iglesia triunfante. La iglesia militante cantamos de la redención, de lo que Él es y ha hecho. Y la iglesia triunfante en los cielos, lo mismo, pero ya consumado, ya todo completo. Apocalipsis 15. (15:3). Vamos a leerlo desde el 2. Dice: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios, ¿sí? Instrumentos acompañando la canción. 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Y el cántico de quién? Del Cordero. Esa canción de Éxodo es de Cristo. Porque vimos, esa salida representa el bautizo. El que estaba ahí era Cristo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Bueno, así como Jehová es un guerrero, Jehová es un hombre, en Apocalipsis 19:11, anótelo, vemos que Cristo vendrá como guerrero para vengar a los suyos. ¿Sí? Cristo se entregó para rescatar a un pueblo, tomarlo para Él, purificarlo como suyo, pero luego va a volver como guerrero y va a destruir los carros de Faraón. Va a ahogar a todos los impíos bajo el fuego de su ira. ¿Bien? Tito 2:14, anótelo. Bueno, hermanos, entonces vamos a tener un receso mientras comenzamos el culto de adoración ahorita a las 10. A todos los hermanos y amigos que nos acompañaron en la transmisión, a las 10:30 tenemos la predicación del tema de esta mañana. Bueno, gracias y paz.